de Cámara de Comercio de Murcia, técnico en el Departamento de Comercio Exterior, os conozco a unos cuantos de vosotros. Muchas gracias y espero que, bueno, que esta tarde sea provechosa y conozcamos mucho sobre India, de la mano de nuestros expertos, que por un lado está Inadversis Management, ellos son Iñaki Soto y Nuria Machicot. Ambos, bueno, esta consultora española lleva especializada en India desde 2012, tiene más de 15 personas dentro de su equipo multinacional, en sedes tanto en Delhi como en Chennai y en Pamplona. Y bueno, especialistas tanto en la promoción comercial como en transferencia de tecnología, implantación industrial y comercial en la India, con lo cual creo que tiene un amplio bagaje y nos va a hacer una exposición del mercado ahora mismo perfectamente. Por otro lado tendremos también a Francisco Santos de Renus Logistics, que es el manager de ruta para India. Esa empresa logística nos va a contar un poquito cómo está a nivel logístico el sector, o bueno, lo que es la ruta para las tanto exportaciones como importaciones con India, ¿vale? Y bueno, pues yo quisiera darles ya la palabra a nuestros ponentes, Inadversis. No sé si querrá empezar Nuria o Iñaki. Sí que os pediría mantener por favor los micros apagados. Si después hay cualquier pregunta, bien a través del chat, bien al final de la charla, podremos hacer una serie de preguntas que ellos estarán encantados de solucionar seguro. Igualmente, si a posteriori alguien quiere más información de forma personal, os dejaremos sus datos de contacto para que podáis tranquilamente hablar con ellos. ¿De acuerdo? Pues nada, os dejo con los expertos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Belén. En primer lugar, buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir la presentación para empezar. Creo que ya se ve, ¿no? Bien, en primer lugar, lo que nos gustaría es contextualizar un poco la jornada. Vamos a presentaros, vamos a hacer una breve presentación de India, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las macro magnitudes de India, pero rápidamente, porque luego lo que queremos es centrarnos en aquellas oportunidades de negocio que están surgiendo en estos momentos en India. Como Belén ha comentado, nosotros somos una consultora, únicamente estamos especializados en India, que tenemos 3 sedes, estamos en España y en India, y lo que hacemos nosotros a través de los 15 profesionales que componen el equipo, intentar dar soluciones y adaptarnos a las necesidades de las empresas españolas. India. India es un macro país. Si empezamos a hablar y hablamos de la población, estamos hablando de una población de 1.300 millones de habitantes. Vamos a intentar continuamente relacionar este dato para que podáis un poco comparar. Hablamos de 1.300 millones de habitantes, pero relacionado o en comparación con todo el resto de la población mundial, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de la 6ª parte del total mundial, para que veáis un poco la potencia en la que estamos hablando. Estamos hablando de una densidad de población muy alta, tiene 421 habitantes por kilómetro cuadrado, y si lo relacionamos con España, estamos viendo que es 5 veces la densidad de población de España. Media de edad. En cuanto a la media de edad, decimos 1.300 millones de habitantes, pero nos gustaría saber un poco cuál es el perfil y cuál es el patrón de esos 1.300 millones de habitantes. La media de edad en India es jovencísima, estamos hablando de 28 años. Si lo comparamos con España, vemos un poco que sí, que realmente es muy joven, porque en España estamos en 42,7, casi 43 años de media edad, para que veáis un poco y podáis comparar. Nos gusta mucho hablar del área de influencia de India. ¿Por qué? Porque creemos que está ubicada geográficamente en una posición totalmente privilegiada. ¿Por qué? Porque abarca desde China hasta toda la zona de lo que sería pues el Próximo Oriente. ¿Eso qué es? En este gráfico podéis ver que abarca a 2/3 partes de la población mundial. En cuanto al ranking, me imagino que todos estaréis familiarizados con el ranking, con el Doing Business que elabora anualmente el Banco Mundial,
Lo importante de India y lo más sorprendente, y la verdad que para que veáis que los últimos años India es una economía que lo está haciendo francamente bien, en los últimos 6 años ha avanzado 79 posiciones. En estos momentos está en la posición 63, pero es que hace 6 años estaba en la 142. La estimación de crecimiento del PIB este año hasta marzo de este año era de un 7%, con lo cual las expectativas eran francamente buenas, seguíamos siendo una potencia económica respecto al resto de países a nivel mundial, pero desgraciadamente ha habido una revisión y esta semana nos bajan y nuestro crecimiento pues ya es negativo, estaríamos en un menos 5%. El PIB per cápita. Hemos pasado la frontera de los 2.000, para que veáis un poco la evolución, lo que os hemos puesto, pues para que podáis relacionar y ver la evolución desde el 2013. ¿De acuerdo? En cuanto a la inversión, estamos hablando que India invierte muchísimo, el 33% de su PIB anual lo dedica a la inversión. Lo vamos a poner un poco en relación, como siempre, cada vez que damos un dato para que podáis comparar. Esto es un 10% más de la media anual, de la media mundial, perdón. Luego la tasa de inflación para nosotros es interesante también comentar. ¿Por qué? Porque era un dato que ya podéis ver en el 2013 estaba totalmente descontrolado, estábamos a 2 dígitos, pero en el 2018 ya se llegó a un 4,8 y en estos momentos estamos en un 3,6, con lo cual son muy buenas noticias. En cuanto a las ciudades, en India hay 2 grandes ciudades, estaría Delhi, que es la capital, y Mumbai. Delhi está en el norte de India y Mumbai está en la zona costera, la zona central. Ambas ciudades, más o menos, cada una va a tener, están en el orden de unos 20 y 24 millones de habitantes. Dependiendo de dónde pongamos el límite metropolitano, vamos a hablar de esos 20 y 24, por eso ahí bailan un poco las cifras. Nos parece muy interesante señalar que en India hay 2 grandes ciudades. ¿Por qué? Porque muchos bienes de consumo se introducen en India a través de estas 2 grandes ciudades, porque ambas dos tienen grandes niveles de población. No obstante, en India hay 70 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Para que os hagáis una idea, 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento del mundo son indias. Y 12 millones de personas migran a las ciudades anualmente en India. La clase media es un dato que también nos gusta comentar porque es una pregunta muy recurrente. Muchos bienes de consumo, el cliente objetivo en India, muchos de vuestros bienes de consumo van a ser esta clase media. Por favor, fíjense aquí en la categoría, que nosotros tenemos distintas categorías, pero lo que nos gustaría que se fijasen en esta primera, en la superior, Globals. ¿Por qué queremos que se fijen aquí? Porque esta categoría es la que tiene unos ingresos de más de $22.000. En el 2008, únicamente un 1% de la población india pertenecía a esta categoría de Globals. Este año estamos hablando de un 3%. Vamos a dotarlo, vamos a ponerle contenido. Este 3%, dentro de los 1.300 millones de habitantes que hemos comentado que tiene India, estamos hablando que hay una clase media en estos momentos en India de 39 millones de habitantes. Consideramos que esta clase media es un cliente objetivo muy interesante para muchos de los bienes de consumo que queremos exportar de España a India. Pero es que en 10 años esta clase media va a crecer muchísimo y estaremos en los 100 millones. Y no obstante, también nos gustaría, cuando puedan ver esta presentación de manera un poco más detallada, que también los streamers, esta categoría, esta también es interesante y esta también tiene pues poder adquisitivo interesante y también puede ser objetivo de un público objetivo de nuestros bienes de consumo. Sectores estratégicos. Bueno, pues hay muchísimos sectores estratégicos. Sí que es verdad que llama la atención. ¿Y esto por qué es? Esto es porque el primer ministro Modi, cuando llegó a la presidencia hace ya 6 años, lo que hizo ver y detectar que lo que hacía falta en India era realizar pues grandes inversiones y reconvertir totalmente el país. Con lo cual lo que hizo fue elaborar un macro programa que se llama Make in India, y Make in India lo que está es basado en una serie de sectores. India, su estrategia fue diversificar al máximo los sectores. Estamos hablando de 25 sectores que cada uno tiene su línea presupuestaria, tiene sus programas, sus actividades, sus acciones. Y sí que es verdad que es muy ambicioso porque desarrollar a un mismo tiempo 25 sectores en un país como India, la verdad que es un reto muy importante. De hecho, este es un programa que empezó hace ya 6 años y todavía sigue.
Sí que es verdad que solo se diseñó para los primeros 5 años de su mandato, pero ya estamos en el segundo mandato y este programa todavía está en vigor. Y ya pasamos a comentar el impacto de COVID-19. Iñaki, cuando quieras. Muchas gracias, Nuria. Si te parece, voy a intentar compartir yo mi pantalla, si puedo hacerlo. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. ¿No? Perfecto, perfecto. Se ve muy bien. Perfecto. Vale, Se ve muy bien, se ve muy bien. Gracias. Bueno, a mí me ha tocado un poco la parte más, más desagradable, digamos, del estado actual de India, ¿no? Desgraciadamente, India, como el resto de países del mundo, se ha visto muy afectado por la situación de la pandemia, aunque de una forma muy distinta. Y me gustaría detenerme un poquito en esto, ¿no? En India la situación tardó en desarrollarse, ¿no? El impacto de la pandemia, pese a estar relativamente muy cerca de China, ¿no? Porque de hecho son vecinos, se retrasó hasta prácticamente finales de marzo, ¿no? A esas alturas, 24 de marzo, cuando se declaró el primer confinamiento de India, prácticamente en todos los países occidentales ya habían desarrollado unas cifras muy importantes y el motivo, digamos, por el que India decidió confinarse no fue tanto la situación en ese momento del país, en el que tan solo había 500 casos reconocidos, que os podéis imaginar que para la inmensidad de la población india era poquísimo, sino más bien viendo o entendiendo que el desarrollo de la pandemia pues iba a ser imposible pararlo y que cuanto antes se confinaran, pues mejor, ¿no? Eso lo que logró fue que la pandemia no fuera un tsunami en India, sino que fuera, digamos, ese primer impacto bastante bien mitigado. El confinamiento fue bastante serio para el estándar indio, teniendo en cuenta pues, las complicaciones que supone en un país tan tremendamente densamente poblado, ¿no? Estamos hablando de un país en el que en 6 veces la superficie de España hay 30 veces la población de España, aproximadamente, ¿no? Para que nos entendamos todos en las magnitudes que nos movemos, ¿no? Aún y todo, lo hicieron bastante bien. Lo que ocurrió es que en un momento determinado hubo que decidir, ¿no? Que poníamos en la balanza si era más interesante seguir protegiendo a la población del impacto de la pandemia o tener que reactivar la economía. La pandemia nunca se detuvo, sino que los casos fueron creciendo paulatinamente y llegó un momento en el que, viendo cuál era la situación, ahora mismo son 200.000 casos, ya India es el 7º país más contagiado del mundo, pero tan solo 5.700 fallecidos reconocidos oficialmente, si bien es cuestionable esta cifra, pues se entendió que, digamos, era esa cifra asumible y que en cambio lo que no era asumible era mantener el país indefinidamente parado. Por lo que India optó por reactivar su economía, liberalizar, abrir, digamos, las restricciones que había habido al tráfico, tanto de personas como de bienes de consumo, y lo que ha ocurrido es pues, lo que cabría prever, ¿no? que la pandemia pues, obviamente se ha expandido de forma mucho más acelerada. A día de hoy, India está muy lejos todavía de llegar al pico de la pandemia. Se estima que puede ocurrir en el mes de agosto. Algunos más optimistas dicen que a finales de julio. Y sin duda alguna, pues es cuestión de tiempo que India aparezca en los telediarios, ¿no? Ahora mismo pues, es probablemente el país más silencioso, no es mediático, por así decirlo, pero ya está poniéndose en el top del ranking hasta que llegará un momento en el que estará en el número 2 o en el número 3 y obviamente pues todo el mundo hablará de India, ¿no? Y cuando probablemente los casos se disparen por encima del millón. Sin embargo, pues probablemente no había otra opción, ¿no? más que decidir hacer esto, porque India desgraciadamente pues, no tiene los recursos que pueden tener otras economías para mitigar esta situación.
Lo más dramático probablemente de la situación del virus en India ha sido la situación de la población migrante. Ha habido una enorme cantidad de población que se ha visto obligada a desplazarse de los estados más industriales hacia sus lugares de origen, ¿no? Obviamente en India, pese a ser un país pues, en desarrollo y pobre, hay estados más pobres que otros y hay estados de los que la población migra hacia los estados más industriales, ¿no? En el momento en el que se declaró el confinamiento, esa población quiso retornar hacia sus lugares de origen y se ha generado una situación realmente humanitariamente tremenda, ¿no? Con una población de prácticamente 12 o 15 millones de personas deseando volver a sus sitios de origen. La pandemia no se ha distribuido de forma igual en todo el país. No sé muy bien el gráfico, me parece que hay poquita diferencia de contraste. Hoy entre los puntos más grandes son las grandes urbes, Bombay, Chennai, Delhi, que es donde más ha impactado el virus, con especial incidencia en la zona de Maharashtra, en la zona de Bombay, donde prácticamente hay la mitad de los casos. El crecimiento es evidente, digamos, la curva negra marca la media de los últimos 5 días, con sus pequeños picos, pero ya se ve que la curva está en pleno crecimiento. India está haciendo un número de test relativamente bajo en comparación con su población, como hemos dicho, 30 veces la población de España, y está haciendo exactamente el mismo número de test aproximadamente, con lo cual pues es más que previsible que se estén quedando muchísimos casos no detectados. ¿Cuál es el escenario de India en la antigüedad, quiero decir, en enero del año 2020 y en la actualidad, ¿no? Como bien ha dicho Nuria, el gobierno Modi acaba de ser reelegido por otros 5 años, reelegido un poco hasta sorprendentemente, porque cabía esperar una fatiga de poder, pero no ha sido así. De hecho, la mayoría con la que ha sido reelegido ha sido mayor que el anterior. El gobierno Modi, básicamente, y lo ha explicado también muy bien Nuria, digamos, era el abanderado de las reformas, ¿no? India ha sido un país en el que el proteccionismo y las formas tradicionales de todo, de producción, de burocracia, etcétera, pues estaban muy arraigadas en el país y la gente ya estaba un poco harta, ¿no? Y lo que quería era algo disruptivo, un cambio que supusiera una reforma tremenda en el país. Modi era el antiguo Chief Minister del estado de Gujarat, un estado que a principios de siglo prácticamente queda arrasado por un terremoto y pasa de ser uno de los estados más pobres del país a ser uno de los estados más pujantes por las reformas emprendidas durante el gobierno de Modi en ese estado, ¿no? El país decide optar por alguien que ha emprendido esas reformas en su estado y, digamos, en el año 2014 lo eligen como primer ministro esperando que esas reformas se lleven a cabo en todo el país. Efectivamente, es lo que ocurre durante la primera legislatura y por lo que se le reelige de nuevo en la segunda legislatura. Sin embargo, lo que ocurre en el primer año de segunda legislatura es sorprendente y esa tendencia positiva que había cogido, esos 5 años de inercia positiva, de repente, y sin un motivo muy aparente, más allá de pequeñas reformas que ha habido en cada uno de los sectores, se para y hay una ralentización de la economía sorprendente. La economía, en lugar de crecer un 7%, crece un 4,4%, crece el desempleo y se paran sectores motores de la actividad económica como es automoción y construcción. Empieza a haber, sobre todo, una pérdida de confianza del país sobre el calado de las reformas, básicamente. Obviamente el gobierno intenta reaccionar y lo que hace es pues, intentar ser más agresivo con las reformas, baja el tipo del impuesto de sociedades, intenta bajar los tipos de interés, etc. Pero esa es la base sobre la que llega la crisis del coronavirus, ya una base de una pre-crisis, por así decirlo. La situación del coronavirus, pues lo que va a hacer es afectar más a unos sectores que otros, obviamente. La gran pérdida humanitaria es indudable y la pérdida económica que va a venir después, pues también incuestionable, ¿no? Cada uno de los estados, India es un país federal,
tienen un gran poder de autonomía. Los estados intentan un poco hacer la guerra por su cuenta. India, además, es un país muy curioso en este sentido, en el que prácticamente todos los grandes estados los gobierna el partido de la oposición y el gobierno central gobierna, en este caso, la derecha del país, ¿no? Con lo cual, pues, hay también grandes tensiones entre estados muy importantes, como puede ser Maharashtra, el estado de Bombay, o Delhi, o Tamil Nadu, o Punjab, todos ellos gobernados por la izquierda. La situación que pueda traer la pandemia todavía es incierta, porque no tenemos muy claro cuándo va a acabar esta situación. La población se mueve libremente, se ha reanudado incluso el tráfico ferroviario, se ha reanudado obviamente el tráfico también aéreo a nivel doméstico. Es muy difícil ya ponerle freno al posible contagio masivo de la población. Probablemente vaya a ser uno de los pocos países en el mundo en el que, digamos, el país asuma esa situación. Por tanto, estamos ante una situación totalmente incierta. No vamos a saber muy claro qué va a traer esta situación, tanto en la economía, etc. Va a ocurrir una situación muy peculiar. En el país más poblado en el mundo, dentro de unos poquitos años, se estima que es cuestión de 5 años que India supera a China, va a haber una preocupante falta de mano de obra en muchísimos sectores. Toda esta mano de obra barata que he identificado muchos sectores industriales de India, el sector textil, automoción, construcción, toda esa mano de obra que venía de los estados pobres del norte, ha regresado a sus países, a sus estados. No va a haber mano de obra en las industrias textiles o en la construcción, ¿no? Eso va a llevar a nuevas necesidades. India va a tener que optar por o bien intentar atraer nuevos obreros o nuevos empleados a esas industrias, o bien optar, como tiene que ser, por la automatización, por la mecanización, por dejar de ser tan intensivo en mano de obra barata y pasar a un paso adelante más ambicioso, ¿no? El impacto de los principales sectores que hemos hablado, ¿no? Dentro de los losers, obviamente automoción que ya había pasado por un año tremendamente negativo el año pasado, con unas pérdidas de en torno al 30% de las ventas respecto al año anterior. Este año va a pasar por 2 meses de ventas cero, como ya se han declarado en los 2 últimos meses, pero a la vez con una expectativa de ventas domésticas muy bajas. India ya es el 4º país más importante en el sector de automoción, más incluso que Alemania. Probablemente mucha gente lo desconozca la realidad, no solamente en el sector de automoción, sino en otros muchos sectores, ¿no? El mercado doméstico indio realmente es muy importante en muchos sectores de actividad. En automoción es uno de ellos. Pero un vehículo a día de hoy, un vehículo sobre todo de turismo, todavía es un bien de lujo para la mayoría de la población india. Hemos hablado, ya les he explicado, del porcentaje de la clase media cada día más importante que se puede llegar a permitir una inversión de este tipo, pero todavía es relativamente pequeño. Perdón. En el momento en el que las expectativas económicas se ven comprometidas y la gente prefiere ahorrar antes de que hacer una inversión, lo primero que restringe son los bienes que pueden considerar ellos que son prescindibles, ¿no? Y en India un coche lo es. Lo mismo que podemos decir de los coches, podemos decir de la construcción. Va a ser también un sector muy afectado también por la mano de obra que ha salido de las grandes ciudades, de estas mega urbes que se están construyendo para dar alojamiento a esos 12 millones de personas que cada año se van del campo hacia la ciudad. Esa situación va a cambiar y, de hecho, va a ocurrir una tendencia opuesta. La gente va a salir de la ciudad y va a volver al campo. Pero probablemente el sector más afectado es, como en tantos otros países emergentes, en Sudamérica, etcétera, en África, el sector informal. Toda esa gente que trabaja en el día a día, en el trapicheo, en un comercio no oficial, que obviamente pues, es transparente, es inexistente para la economía oficial y, por tanto, para el gobierno o para los apoyos que el gobierno pudiera llegar a darlos. En India ocupa el 60% de la población. En India, para que les hagan una idea, tan solo el 2% de la población paga impuesto de la renta.
puede sorprender muchísimo esa cifra, ¿no? Hay una grandísima economía informal. De hecho, esa economía informal es el pilar fundamental de la economía, ¿no? No por ser informal se tiene que despreciar. Esa gente ha estado 2 meses confinada, no ha podido tener ningún tipo de ingresos y ha sufrido indeciblemente, ¿no? Y aún hay muchos que lo están haciendo por todavía las restricciones que existen, sobre todo en las zonas urbanas de Delhi, de Bombay o de Chennai. Sector textil, lo mismo, muy intensivo en mano de obra, va a sufrir mucho porque encima en países directos competidores suyos, como Sri Lanka, Bangladesh o Vietnam, el impacto no ha sido tan importante, ¿no? Y además es un sector muy expuesto a la estacionalidad. Obviamente, pues hacen ropa de verano que se tiene que vender pues, una temporada antes, pero la ropa de verano cuando llega el otoño ya no sirve de nada, ¿no? Esos pedidos que se han perdido se han ido, no van a volver, ¿no? Y entonces va a estar muy seriamente afectado. Y el sector industrial, pues lo mismo. El sector industrial ha sido el último en abrir. El gobierno ha estado muy serio a la hora de restringir la actividad industrial. En muchos casos porque los principales núcleos industriales están muy cercanos de zonas urbanas y sobre todo de zonas urbanas muy grandes, como Chennai o Bangalore o Hyderabad, Delhi, Bombay, Pune, todos ellos muy afectados, ¿no? En cuanto se prohibió el transporte terrestre, pues los empleados no pudieron ir a las empresas y han sufrido lo indecible. Los incentivos que el gobierno indio ha ofrecido para la reactivación de la economía, pues tampoco les vayan a cubrir principalmente. Luego hablaremos un poquito sobre ellos, pero realmente va a tener un impacto muy moderado. En cambio, entre comillas, siempre hay sectores de actividad que no han sido tan desfavorecidos y que incluso, digamos, han podido llegar a salir reforzados. La agricultura, uno de ellos. La agricultura, obviamente, por antonomasia, pues es una actividad que se hace en una zona rural, poco poblada, con distancia social, etcétera, con lo cual, pues enseguida el gobierno entendió que no tenía ningún sentido poner restricciones, más aún en un país en el que el 49% de la población trabaja en el sector agrícola, pese a que tan solo aportan, no sé si es el 19 o el 20% del PIB. Pero esto, obviamente, restringir la fuente de sustento a la mitad de la población podía ser devastadora, con lo cual, digamos, enseguida se permitió que la gente atendiera sus cosechas y la cosecha ha sido especialmente buena, por temas climatológicos, etcétera, ha sido muy buena. Encima recibió un inflow de mano de obra adicional, que son todos los migrantes que han retornado a sus estados de origen. Y finalmente el gobierno ha entendido que es el sector que requería mayor cuidado y ha sido el que más beneficiado, digamos, ha sido de las medidas de reactivación de la economía. Un sector que también está cambiando radicalmente es el relativo a la higiene y al cuidado personal, a la higiene en general, ¿no? Para todo aquel que haya estado en India, creo que una de las cosas que más le impacta, más allá del misticismo, etcétera, es la basura. La higiene precisamente no es el factor que defina al país, más bien todo lo contrario, por cuestiones variadas, ¿no? Primero, probablemente por la falta de infraestructura, pero también es un tema cultural. La pandemia le está forzando a lo contrario, ¿no? A ser extremos en el cuidado higiénico, en adoptar medidas higiénicas a todos los niveles, en casa, en los comercios, en las empresas, etcétera, etcétera. Y esto, obviamente, está cambiando radicalmente la demanda que están teniendo esta serie de productos y, además, lo más importante es su cultura, ¿no? Pero culturalmente, si algo ha cambiado, ha sido el comercio electrónico. Los indios han descubierto el comercio electrónico. Existía ya una cultura de comercio electrónico, pero que afectaba a determinadas cosas, ¿no? A lo que pues, estamos acostumbrados a comprar por Amazon, etcétera, etcétera, o los Amazones indios, etcétera. Pero es que ahora el comercio electrónico ha llegado a todo, a la venta de verduras, a la venta de pequeños bienes de consumo, etcétera, etcétera. Y no solamente ha llegado a esa gente joven masiva,
En India el 65% de la población tiene menos de 35 años. Estamos hablando de pues no sé, aproximadamente 700 millones de habitantes. Obviamente, pues cuantos más jóvenes, ¿no? Más familiarizados están con el uso de las tablets, del móvil, etcétera, etcétera. El móvil, que por cierto en India está extremadamente extendido. Cualquier persona de cualquier estrato social tiene móvil. Los móviles son baratos y las tarifas de consumo son realmente asequibles para todo el mundo. Y el comercio electrónico se ha extendido a todos los sectores de actividad. A todo tipo de personas se han dado cuenta que se podían utilizar y que podían verse beneficiados. Y eso ha venido para quedarse. Sin duda alguna, tiene un gran atractivo a partir de ahora todas las acciones de comercialización de cualquier tipo de producto que tengan el e-commerce como canal. Otro de los sectores que definitivamente ha dado un paso adelante es el de procesado de alimentos. Procesado de alimentos que desgraciadamente en India tenía un peso relativo muy bajo. Y digo desgraciadamente sacando orgullo patrio, en este caso mejor que nunca, ¿no? Siendo navarros y hablando para Murcia, dos comunidades autónomas pioneras, pujantes y líderes en España y en toda Europa del sector de procesado de alimentos, es un sector en el que había un gran potencial pero que no acaba de despuntar. Tradicionalmente el indio seguía siendo mucho más tendente a la compra de productos frescos, en unas condiciones deplorables, y lo digo con la mano en el corazón porque pues a los que vivimos en India pues nos encantaría poder comprar pescado, carne en condiciones higiénicas y no al pie de carretera espantando moscas, ¿no? Esta situación ha llevado a muchas personas, pues, por el hecho de tener que comprar vía comercio electrónico o por el miedo a las condiciones no higiénicas de los productos, a apostar por alimentos procesados. Y los han descubierto. Productos congelados, para ellos absolutamente desconocidos. Productos en lata. No sé cómo expresarlo, pero probablemente la campaña de marketing que ha supuesto el coronavirus para los alimentos procesados en India son impagables. Y finalmente la parte de mecatrónica, maquinaria, tecnología, enlazándolo con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Hay una grandísima carencia de infraestructuras, hay un exceso de mano de obra, por así decirlo, y de repente, de la noche a la mañana, deja de haber mano de obra, deja de ser el pilar fundamental de muchas industrias y de repente necesitamos implantar en sectores estratégicos mecanización, automatización y sobre todo controles de calidad mucho más elevados. Esto genera una oportunidad grandísima para la empresa española, ¿no? Porque en este sentido en muchos sectores, tanto en agroindustria, en procesado de alimentos, en automoción, etcétera, etcétera, la calidad de las empresas españolas y la competitividad de las empresas españolas es altísima. Y de hecho la imagen también de las empresas españolas en India es muy buena. ¿Cómo ha intentado reaccionar el gobierno indio? Asusta un poco, no les voy a engañar ni les voy a decir otras cosas, ¿no? Probablemente, y en esto mi socia Nuria y yo solemos hablar mucho, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno indio es lo que han hecho tantos otros países, ¿no? Mirar hacia adentro, blindar un poco el país, intentar apostar por la industria local y pensar en apoyarla protegiéndola sobre la industria externa. Obviamente, pues en un foro como el que estamos, pues son malas noticias, ¿no? El pensar que, por ejemplo, no vamos a poder licitar en contratos por debajo de 200 millones de euros o que no vamos a poder, que algunos de los productos que queramos exportar van a verse penalizados porque van a cambiar las tarifas arancelarias, está por ver, ¿eh? Todavía no se ha concretado nada. Estamos hablando que estos son programas de reactivación de la economía que se acaban de publicar hace 2 semanas. Veremos en qué cristaliza todo ello. En cambio, hay otros sectores que sí que, digamos, estas medidas de reactivación pueden ser muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, todo lo derivado con las inversiones en infraestructura, las inversiones
en tecnología del sector agroalimentario van a estar fuertemente subsidiados y no solamente subsidiados, sino que también pueden acceder a créditos muy blandos, ¿no? En la parte agroalimentaria, India lo está haciendo muy bien, hay que reconocerlo, por su propia necesidad. Ellos mismos, como les he dicho, procesan muy poquito y pierden una barbaridad. Tienen unas mermas descomunales en los productos que cosechan porque no tienen infraestructura de cadena de frío, porque pues los productos son extremadamente perecederos, sobre todo en unas condiciones climáticas extremas, ¿no? Como estamos hablando, pues ahora mismo pueden estar por encima de 40 grados. Con lo cual les interesa muchísimo, no solamente por modernizar, sino por optimizar. El resto de medidas tampoco vamos a entrar en profundidad, básicamente han estado basados en la inyección financiera de dinero para que los bancos, digamos, la distribuyan hacia pymes, etcétera, etcétera, que estará por ver hasta dónde llegan estas ayudas, ¿no? Sobre todo, obviamente, pues cuando dejas que sean los bancos los que distribuyan los fondos, pues se produce un filtro de que el propio banco pues, decidirá quién va a conceder estos fondos, ¿no? En cuanto a oportunidades, muchas, y todas ellas relativas a la tecnología. Donde hay más opciones en India, obviamente, es en colaborar con empresas indias para transferir know-how, para transferir experiencia. España está muy por delante de la tecnología india en casi todos los sectores de actividad. Aquí ponemos varios de ellos, pero puede haber muchos más, ¿no? El indio, a diferencia de otros países, es muy receptivo a la colaboración internacional. Lo ven como, no solamente como una oportunidad de mejora, sino también como un prestigio para su propia empresa. Para ellos, el tener en su apellido de su empresa el nombre de una empresa internacional, no necesariamente una gran empresa o una empresa reconocida, simplemente el hecho de que sea extranjera le supone un grandísimo prestigio. Las sociedades que se crean con las empresas indias son de largo recorrido. Nunca buscan el cortoplacismo, la ventaja puntual y adquirir conocimiento para irse. No es su filosofía. Realmente es un win-win en el que con tiempo y paciencia, porque en India hay que tener mucha paciencia, alcanzaremos ambos beneficios. Obviamente, todos los temas que podemos hablar en el día de hoy están condicionados a cómo a acabar la película que estamos viviendo, ¿no? Obviamente, todavía hoy cuando hablamos con algunas empresas nos están diciendo, pues todavía es que hay restricciones al tráfico, hay productos que están parados en los puertos, etcétera, etcétera. Ahora nos contarán desde Renus cuál es la situación actual, ¿no? Sí que es cierto, obviamente todo va a estar condicionado, pero digamos a medio plazo o a corto plazo a partir del año que viene o de finales de este año. Estos son los sectores en los que hay un potencial muy, muy alto, ¿no? Y me alegra que la gente piense en India pensando en tecnología o en colaboración en este tipo de sectores y no solamente en la compra de material barato, ¿no? que tradicionalmente ha sido lo que ha identificado a ese país. Las oportunidades del sector agroalimentario pues, son enormes. India es un país no solamente descomunal en cuanto a tamaño, sino a riqueza, ¿no? de área cultivable, de zonas agroclimáticas. Es un grandísimo productor agrícola, pero también lácteo. Y además, como ha explicado Nuria, está en una zona geográfica que le permite conectar a 2/3 de la población humana. Conectar, y cuando decimos conectar favorablemente porque tiene acuerdos de libre comercio muy favorables con casi todos los países, ¿no? Y es ampliamente mejorable, ¿no? En cuanto al desperdicio, estamos hablando que más del 10% de los cultivos se desperdician. Es el país más grande en términos de cabezas de ganado, de producción láctea, de producción de especias, el segundo de pescado, el segundo de frutas y verduras, el tercero de productos avícolas. El mercado doméstico es descomunal, probablemente desconocido, pero descomunal en cuanto a tamaño. Oportunidades en este sector agroalimentario, pues todo lo que es relativo a procesado y a tecnología, ¿no? Desde productos congelados, que sin duda alguna van a ser la gran apuesta de muchas empresas. India
es virgen en este sector, obviamente por su carencia de infraestructura. Estamos hablando de que tan solo hace 2 años se estimaba que India necesitaba 9 veces el tamaño existente de la estructura de cadena de frío que había en el país, ¿no? Había una demanda brutal. De hecho, tenemos proyectos muy cercanos a nosotros en los que la distribución en cadena de frío era un pilar fundamental y nos decían que cada vez que se abría una estructura de cadena de frío estaba desde el primer día totalmente ocupada, ¿no? O sea, el déficit es tan grande que hay muchísimo recorrido en este sentido. Pero también, no solamente en temperatura congelada, sino también, por ejemplo, todo lo que son conservas. Tiene un recorrido enorme y además permiten que no requiera esta estructura de la cadena de frío, ¿no? Las salsas, pulpas, mermeladas, verduras deshidratadas, muchísimas. El sector del pescado, la acuicultura, en India tiene un recorrido enorme. India es el segundo productor de pescado del mundo y suministra prácticamente a todo el mundo muchísimas variedades y tiene todavía un recorrido descomunal. India es prácticamente una península, está rodeado de mar por todas partes, ¿no? Tiene un potencial todavía por desarrollar enorme. Sector lácteo, lo mismo. Sector lácteo probablemente un poco más complejo, que es un sector muy maduro con muchas empresas en el que hay barreras de entrada, pero que tiene muchísimo potencial para invertir en el país y desarrollar para el propio país, ¿no? Y básicamente esto es todo. Ahora vamos a dar paso a la parte logística, que es muy interesante en una situación como la actual, ¿no? En la que hemos visto tan afectados muchos sectores de actividad y que sin la actividad logística en pleno rendimiento es casi imposible el que la economía del país funcione, ¿no? Así que, si os parece, vamos a continuar la presentación. Ahora, hola. Sí, damos paso entonces a Fran Santos de Renus Logistics. Muchas gracias, Fran. Hola, perdona, Fran, tienes que conectar el micro. Sí, ahora ¿escucháis, gracias. verdad? Hola, Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Santos, soy el responsable de desarrollo de negocio con India para Renus Logistics Iberia. Bienvenidos al webinar y bienvenidos a esta parte de logística. Hasta diciembre del año pasado yo estaba ubicado en Mumbai, he estado trabajando con Renus India, haciendo lo mismo que hago aquí, pero ubicado allí. Estuve 2 años y bueno, les puedo, sin duda, India es un país complicado, un país muy interesante, pero a la misma vez muy complicado, con muchas circunstancias que lo hacen un país totalmente diferente a cualquier otro. Es el segundo país más poblado del mundo, tiene una tasa de pobreza muy alta, el carácter asiático, permanece en ellos el carácter asiático para los negocios, en fin, un país con unas peculiaridades bastante interesantes. Voy a empezar a compartir. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, el gobierno indio anunció un confinamiento estricto como resultado de la pandemia del COVID-19 el pasado 24 de marzo. Esto provocó un cierre de fronteras internacionales e incluso internas entre los distintos estados, una prohibición total de movimiento entre los distintos estados, la cancelación de vuelos nacionales e internacionales y una parálisis de toda actividad no esencial, una parálisis total de toda actividad no esencial. En aquel momento se consideró que la actividad esencial era la de productos médicos, farmacéuticos y alimentación. En las distintas fases que ha tenido el confinamiento en India,
el Estado ha empezado a relajar las medidas en función de la progresión del virus en los distintos estados. En un momento se identificaron las distintas zonas de India como zonas rojas, naranja y verde, dependiendo del número de infectados que hubiera. Y unas zonas especiales como áreas de contención, donde el número de infectados era muy alto y donde el bloqueo era total. Solamente se permitía el movimiento de personas para el suministro de los bienes esenciales. Este cuadro que ustedes están viendo les puede dar una idea de cómo ha estado India dividida durante mucho tiempo por los colores. Lo que ven, las divisiones que ven de color son distritos que forman parte de los distintos estados. Este cuadro ha ido cambiando pues casi cada 2 o 3 días porque los estados tienen libertad por parte del gobierno para propiamente determinar si un estado pasa de un color a otro, según el número de infectados que tenga. Pues bien, el sábado pasado el gobierno indio anunció un plan para terminar con el confinamiento progresivamente. Va a dividir India en dos, podemos decir que va a dividir India en dos partes. Por una parte, las zonas que van a seguir siendo zonas de contención, porque son zonas con un alto grado de personas infectadas y van a permanecer en confinamiento hasta el 30 de junio, y las demás zonas donde va a empezar el desconfinamiento a partir del 8 de junio. Este desconfinamiento se pretende hacerlo en 3 fases que van a, en principio, se tiene previsto que duren un mes para llegar a lo que sería una normalidad. ¿Cuáles van a ser las áreas de contención? Bueno, pues las áreas de contención en un principio todavía no están establecidas porque es algo que los distintos estados están viendo con el estado estatal, con el estado central, están en pleno estudio y lo deben tener terminado antes del día 8, pero se supone que todas las zonas que ahora mismo son zonas rojas van a seguir siendo durante un tiempo, al menos hasta finales de junio, áreas de contención. Como hemos dicho anteriormente, en estas áreas de contención solo podrá haber movimiento de personas para el suministro de mercancías esenciales, productos médicos, farmacéuticos, alimentación. Lo que sí es verdad que todavía no sabemos es que hace unas semanas el gobierno indio también admitió que en estas zonas de contención pudieran seguir con su actividad la industria de acerías, refinerías, cementeras, química, fertilizante, textil, de la que se excluye la confección de moda, azucarera, vidrio, fundición, curtiduría, papel, neumáticos y plantas de tratamiento de agua residual. En principio, no tiene por qué el gobierno negar que esta industria siga funcionando en las áreas de contención, con lo cual entendemos que esta situación en esas áreas va a seguir siendo la misma. ¿Qué va a pasar en esta nueva apertura a partir del 8 de junio? Bueno, pues en principio ya no será requerido el permiso o aprobación especial para el movimiento de mercancía dentro de un estado o entre estados, cosa que hasta ahora sí era obligatoria. El sector público, tanto el sector público como las empresas privadas, deben asegurar la instalación en los móviles de los trabajadores de la APP Aragotya Setu, que es una APP que mediante el GPS y el Bluetooth alerta del riesgo de estar cerca de otras personas que están infectadas, según una base de datos del Ministerio. Como hemos dicho, en zonas de contención solo actividades esenciales serán permitidas y hay una directriz por el gobierno ya que dice que la salida del confinamiento se frenará y se volverá a medidas más duras si las condiciones de la pandemia van a peor. En este sentido, choca ver que la relajación de las medidas cuando todavía India no ha llegado al pico de la pandemia y todavía los infectados están creciendo cada día. Lo que pasa que en estas últimas semanas ha habido muchas voces autorizadas del gobierno que decían que la economía no podía estar cerrada durante más tiempo. Y bueno, aunque dan por hecho que va a haber nuevos rebrotes en el futuro, admiten que la población tiene que aprender a convivir con el coronavirus. En cualquier caso, los diferentes estados que componen India tendrán libertad para establecer restricciones adicionales a las propuestas por el Estado central y, de hecho, lo están haciendo. Muy brevemente, como pueden ver ahí, las 3 fases sobre las que está basada el desconfinamiento, bueno, pues hay apertura de templos, hoteles, restaurantes, colegios, universidades, en una tercera fase incluso los vuelos internacionales de pasajeros. Sobre esto llama la atención
que será algo que está regulado por el Ministerio del Interior. Veremos durante este mes cómo se regula, pero de momento no sabemos si habrá restricciones para determinados países, para los ciudadanos de determinados países, para que puedan viajar a India. Y como un último punto a destacar es el impulso a la digitalización en India. Esto lo explicaré ahora un poco más tarde. Sí quería comentar con respecto a la diapositiva anterior acerca del gran desafío que se presenta en India. Una cosa que ha comentado antes Ignacio. ¿Cuándo volverán los trabajadores de puertos, aeropuertos, ICDs y CFS de sus ciudades natales para trabajar? Bueno, como saben, los ICDs son puertos secos en India y los CFS son los Container Freight Station, que son serían como nuestras terminales de puerto, los depots aquí en España. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que cuando se declaró la pandemia y el confinamiento, millones de trabajadores, en su mayoría migrantes, que quedaron sin trabajo y otros muchos que se asustaron por la situación que se avecinaba, regresaron a sus ciudades natales, caminando, en bicicleta, haciendo autostop, y fue noticia en los medios de comunicación en ese momento porque cientos de ellos murieron en el camino por inanición. A pesar de que los puertos, aeropuertos, los ICDs y CFS fueron autorizados a trabajar desde el primer día del confinamiento por causa de fuerza mayor, la mayoría de todos estos estamentos han estado trabajando con mucho menos personal por esta migración de trabajadores. Con lo cual, uno de los desafíos que habrá en India a partir del post-confinamiento será cómo y cuándo van a volver estos trabajadores a ocupar sus puestos de trabajo. Yendo a la materia propiamente de la logística, en cuanto a los envíos internacionales, si vemos los envíos oceánicos, desde el punto de vista de India podemos decir que las operaciones portuarias ahora mismo están en curso y que la actividad está creciendo día a día. Como he comentado hace un momento, se ha estado trabajando con servicios mínimos mucho tiempo por la falta de personal, lo cual ha creado congestión en una gran parte de los puertos de India. Ahora ya se nota que hay más personal y, de hecho, gran culpa de esto ha sido posible gracias al gobierno, que organizó una serie de trenes desde distintos puntos de India para que estos trabajadores que habían migrado retornaran a sus puestos de trabajo. Por otra parte, ante la situación creada, las navieras han revisado sus planes de salida y llegada y contemplan otras nuevas. Es decir, hay un baile de fechas, todavía se está produciendo para la llegada y salida, no hay días fijos establecidos y es algo que se prevé que va a seguir pasando en las próximas semanas, aunque como parte positiva tenemos que decir que no se prevé que durante todo el mes de junio haya ningún blank sailing, lo cual es un paso ya importante con respecto al mes anterior. Como decía, la asistencia laboral ha mejorado en los CFS y en las aduanas, se ve que se está recuperando el ritmo poco a poco. Los movimientos de mercancías que se están produciendo ahora mismo en todos los puertos son esenciales y no esenciales. Y la máxima prioridad para el gobierno indio ahora mismo es la descongestión de los puertos de Navacheva, Chennai y Kattupalli, que están realmente congestionados. Para eso hay varios almacenes abiertos 24 horas a la semana, 7 días, para la carga, descarga y depósito de los contenedores que llegan desde estos 3 puertos. En cuanto a los envíos aéreos, de momento ahora mismo solo están permitidas las operaciones de cargueros con capacidad limitada, es decir, estamos teniendo problemas de capacidad. La máxima prioridad también es la de congestión de aeropuertos. Pensamos que es algo que se va a producir a partir del 8 de junio, cuando empiece a verse más movimiento y una congestión un poco más profunda. En cuanto a las capacidades y las tarifas, son muy volátiles. No tenemos, las tarifas son ad hoc, para obtener una tarifa hay que preguntarla en el día, no podemos tener tarifas estables a una semana porque hay mucha volatilidad y la capacidad es lo que decía antes. Los aviones de pasajeros se han reconvertido en cargueros, es decir, están cargando en bodega y en cabina para aprovechar la zona de carga. Y sí es verdad que han empezado vuelos nacionales internos en India entre algunas de sus ciudades. Han empezado vuelos de pasajeros entre Mumbai, Delhi, Chennai, Calcuta o Bangalore.
¿Qué esperamos en cuanto a Air and Ocean, en cuanto a los envíos marítimos y aéreos tras el confinamiento? Bueno, pues esperamos que va a haber un aumento en la demanda, porque mientras que las capacidades van a seguir siendo bajas en las próximas semanas, sí se espera que aumente la demanda porque Occidente está empezando a reactivarse e India se espera que empiece también a reactivarse a partir de este 8 de junio. Las diferencias entre la oferta y la demanda dominarán los precios. Pensamos que va a haber mucha más demanda que oferta, lo cual hará que en principio suban los fletes, pero esto es algo que todavía es incierto y que tendremos que ir viendo casi cada semana. Y una cosa importante y que habrá que estar pendiente son los desequilibrios en los equipos, es decir, hay muchos contenedores de importación que están ahora mismo apilados, que están ahora mismo en los depots, y esto va a crear, en cuanto empieza a crecer la demanda, que pueda ser que haya falta de equipo. Vuelvo a decir que habrá que estar muy atentos a esta posibilidad. Por otra parte, va a haber una gran presión en las infraestructuras de los puertos y aeropuertos. Ya de por sí la infraestructura en India está obsoleta, y si además va a tener que soportar esta presión por la gran demanda que se va a producir en las próximas semanas, pues pensamos que no va a minorar el ritmo de esta descongestión y no va a ayudar. Algo importante que no quiero que se me escape respecto al tema marítimo, porque es una cosa que preocupa mucho a los clientes, es el tema de las demoras, de las detenciones y las ocupaciones. A modo general, y repito, a modo general, porque después hay que ver caso por caso, como ya decía al principio, India es un país muy particular y muchos de los depots, los CFS, donde se apilan los contenedores, pertenecen a empresas particulares, con lo cual, aun teniendo en cuenta estos casos por casos, a modo general sí podemos decir que las navieras en general dispensaron de las demoras y de las detenciones hasta el 3 de mayo. A partir del 3 de mayo habría que sumar el tiempo libre que cada transitario o cada cliente tuviera negociado con la naviera. Es decir, si yo tenía un contenedor que tenía 15 días libres en destino, en principio, y llegó a finales de abril, ese contenedor ha estado libre de demoras y detenciones hasta el 3 del 5, y a partir del 3 del 5 se contarán los 14 días libres que yo tenía negociados con mi transitario de antemano. Esto es importante porque ha creado muchas dudas por los distintos puertos, por las distintas situaciones que se estaban dando, y nos consta que algún CFS ha intentado cobrar demoras y detenciones. Pero repito e insisto que la norma general acordada con el gobierno fue esta, de estar dispensadas hasta el 3 de mayo. Por otra parte, las ocupaciones en las terminales, lo que en India son los CFS, hay que ir un poco caso por caso. Para los contenedores completos podemos decir que hasta el 14 de abril están dispensados las ocupaciones, y a partir del 14 de abril habrá que ver caso por caso dependiendo del puerto y del CFS donde esté apilado el contenedor. Y para los grupajes habrá que estar a lo que cada grupajista o cocargador ha negociado directamente con los CFS. No hay una regla general como con las navieras. Deciros que es verdad que los CFS han sido menos permisivos a la hora de dispensar de estos costes que las navieras, entre las cosas porque tienen una ocupación extrema, tienen ahora mismo una media de ocupación del 130%. A modo de ejemplo, y para que veáis cómo ha funcionado, cómo ha estado la situación en India, por ejemplo, en el mes pasado, estos son datos del mes de abril, no tenemos todavía los datos de mayo. Fijaros un ejemplo en el cuadro de la izquierda. En el mes de abril del año pasado, de 2019, 147 buques estuvieron trabajando en el puerto de Navacheva. Este año de abril de 2020 han sido 124, 23 menos. El año pasado se descargaron 47.000, perdón, este año se han descargado 47.265 TEUs, menos que el año pasado, un 20%. Y se han cargado 117.219 TEUs menos este año que el año pasado, lo cual supone un 54%, son muchos contenedores. En total, sumando la importación y la exportación, han sido 164.500 prácticamente, un 36,69% menos.
Esto significa que debido a la significativa reducción de la demanda, se han producido varios blank sailings, como os decía antes, durante el mes de abril. Y se han registrado una importante acumulación de contenedores en los principales puertos de toda India. Si miráis el cuadro de la derecha, es muy significativo porque veréis en los distintos puertos de India, en algunos de los puertos de India, en la columna de la izquierda, estamos hablando a fecha a últimos de abril, sobre el 25, los barcos, los buques que estaban atracados y trabajando para descarga y esperando para salir. Y en la columna de la derecha vemos los barcos que estaban anclados fuera de puerto, esperando a que esos barcos atracados salieran para ellos atracar y empezar a trabajar. Llama la atención, por ejemplo, el puerto de Calcuta, el segundo puerto de Calcuta, el de Haldia, con 37 buques esperando para ser descargados. Si veis al final los números finales, vemos que había muchos más barcos esperando para ser descargados que los que estaban trabajando. Os podéis imaginar la congestión que esto ha estado provocando durante mucho tiempo en los puertos de India. Fran, perdona un momento. Aprovecho para preguntarte una cuestión que ha surgido aquí en el chat. La plantea Maribel. Dice si las demoras y detecciones en cuanto a contenedores mandados a India o también para contenedores que están pendientes de mandar de India a España, por ejemplo. Sí, esto que yo he dicho de los contenedores cuenta tanto para la importación como tanto como para nuestra importación como para nuestra exportación. Es decir, tanto los contenedores que han llegado allí como los que están esperando para salir. Insisto en que el acuerdo con las navieras es un acuerdo al que llegó el gobierno. Y el acuerdo con los CFS, concretamente con los contenedores completos hasta el 15 de abril, no se pudo alargar por lo que he comentado de la saturación de contenedores que había. Insisto otra vez en lo que dije antes, habrá que estar caso por caso porque tenemos constancia de que no se ha respetado en algún puerto concreto y en algún CFS concreto, pero tienen obligación de hacerlo. Gracias. Continúo. Bueno, relativo a los despachos de aduanas, tengo que decir que las aduanas, los puertos, los CFS y los ICD están exentos de confinamiento desde el primer momento para facilitar los despachos, el movimiento de mercancías y la descongestión. Se nota, como comentaba antes, que la asistencia laboral ha mejorado en los CFS y en las aduanas, y nosotros mismos notamos que hay muchos más, ahora mismo hay muchos más despachos de importación y de exportación. La mayoría de las transacciones se complementan online con intervención humana mínima. Esto es algo que tiene que ver con lo ya comentado anteriormente de la digitalización. En cuanto a la aduana en India, el pensar que todo se está haciendo online es una muy buena noticia porque dependiendo del puerto y de la mercancía, el proceso a veces es muy farragoso. Haciéndolo ahora online, con el nuevo sistema que han introducido, haciéndolo online, se reduce sustancialmente, pues menos personas intervienen, lo cual le da mucha más agilidad, con lo cual en esta parte hemos ganado. Y vemos también que hay un incremento en la actividad en todos los puertos y en todos los CFS. Está creciendo tanto el número de actividad, o sea, está creciendo la actividad tanto a la import como a la export. En cuanto a las capacidades de Renus o las implantaciones que Renus ha tenido en India, podemos decir que todas las actividades de oficinas se han centralizado en una torre de control para la documentación, registro de aduana y procesamiento en línea con una interrupción mínima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se han centralizado todas las operaciones online para que no haya retrasos y para que se esté de forma coordinada. Y por otra parte, al haber tanta normativa por la cantidad de estados que existen en India, se ha establecido la torre de control que examina junto a los departamentos de aduana la normativa de cada estado para informar a todos los compañeros de operativa de lo que está permitido y de lo que no en cada distrito. Porque tener en cuenta que estamos hablando casi de 37, 40 estados, más 7 territorios de la Unión, cada uno con una legislación distinta. Además, dentro de cada estado se han dividido por distritos. Pues imaginad el mare magnum de legislación que es esto. Con lo cual se ha creado esta torre de control para que lleve un poco
lleve un poco el control de todo esto que está pasando y transmitirlo a los compañeros de operaciones. Por otra parte, estamos despachando en la mayoría de los puertos indios. En las ciudades que están catalogadas todavía como ciudades de contención, Renus tiene todos los permisos especiales para operar y nuestros recursos siguen intactos en el sentido de que durante un tiempo estuvimos teletrabajando en India y ahora ya ha empezado la apertura parcial de oficinas con el 50-50. 50% de personal está trabajando en casa, 50% está acudiendo a la oficina. Dependiendo de la oficina, estos se van intercambiando cada semana, cada 3-4 días. Con respecto al post-confinamiento, tenemos que decir que la congestión de puertos y aeropuertos va a llevar tiempo que desaparezca y volver a una normalidad, por muchas razones, entre otras, bueno, porque ahora se espera otro pico con la apertura de los mercados occidentales y de propia India, y vamos a ver cómo están los recursos. Concretamente para las aduanas, el aumento de volumen va a llevar a necesidades más específicas y especiales, para lo que habrá que estar muy ágil. El reto de la falta de mano de obra va a continuar, lo que os comentaba antes de que hay falta de mano de obra por la cantidad tan enorme de migración que ha habido. En Renus tenemos el mismo respaldo, tenemos el respaldo del mismo equipo que empezó la pandemia. El mismo equipo está trabajando en Renus, no se ha despedido a nadie. Y el resultado positivo es la digitalización. Aquí lo he repetido varias veces y ahora explico por qué. Independientemente de que lo que cada uno considere de que la digitalización puede ser buena o mala en el sentido de que se pueden perder puestos de trabajo, nuestro primer feedback con India es que está resultando muy positiva. Se están agilizando muchos procesos. Procesos que en India solían tardar una eternidad, se están volviendo ahora mucho más ágiles. Y quiero incidir concretamente en los procesos aduaneros. Hay un estudio del año pasado, hecho por el gobierno indio, donde se establecía que algunos despachos de importación marítima, intervenían hasta 7 agentes de aduanas distintos. Imaginaros lo que eso suponía tanto en tiempo como en dinero. Esto es algo sobre lo que el gobierno indio quería legislar antes de la pandemia, ya es algo que se venía hablando desde el año pasado, y que parece ser que al menos ahora se ha conseguido hacer mucho más ágil y esperemos que en cuanto termine la pandemia sigamos por este camino, porque os puedo decir que es algo en lo que hemos ganado muy notablemente. En cuanto al transporte terrestre, bueno, en el transporte terrestre, como ya comentábamos antes, el movimiento entre estados de todo tipo de camiones con un conductor y una persona adicional, independientemente de la naturaleza de la mercancía, ya está permitido. Las autoridades de ferrocarriles, aeropuertos, puertos y aduanas han sido autorizadas para emitir pases para su personal o conductores. ¿Qué significa esto? Pues significa que, como sabéis, el movimiento de mercancía entre estados, para hacer un movimiento de mercancía entre estados, se ha necesitado un permiso especial. Estos permisos en un principio tenía que darlos el gobierno local, pero imaginaros el colapso que se hubiera producido en el gobierno local si cada movimiento hubiera tenido que ser validado por ellos. Con lo cual se autorizó a ciertas personas cualificadas de ferrocarriles, puertos, aeropuertos y aduanas para que ellos mismos pudieran emitir este tipo de servicios, lo cual también ha significado agilizar el proceso. Por otra parte, decir que solo están operando los conductores propietarios. Esto significa que, como ya hemos dicho antes, ha habido una gran migración de trabajadores básicos a sus ciudades natales de origen, lo que ha provocado que muchos operadores de flotas de camiones se han quedado sin conductores. Es decir, ha habido un montón de camiones parados que no podían trabajar porque no había conductores. Con lo cual, el 90 y tantos % de personas conductores que están ahora trabajando son los propios propietarios de esos camiones. En cuanto a las capacidades de Renus con el transporte terrestre, os puedo decir que bueno, hemos estado entregando mercancías esenciales en todo India desde el principio del confinamiento. Para nosotros el movimiento de mercancías no esenciales empezó en la semana 19, el 4 de mayo, después de haber obtenido todos los permisos especiales de todas las autoridades competentes, y hacemos un seguimiento y localización de cada camión en tiempo real.
Para el posconfinamiento, una gran incertidumbre o duda que se nos plantea es esos conductores y esos trabajadores que tienen que volver a sus lugares de trabajo, ¿cómo van a volver? ¿Cómo se va a plantear la vuelta? ¿Habrá certificados médicos que garanticen que no vienen infectados por el COVID-19? ¿Cómo se va a producir esa migración tan importante de personas? ¿El gobierno va a seguir apoyando esa migración con nuevos trenes para que vuelvan? Es algo que todavía es una incertidumbre y no podemos saberlo. Prevemos también, de hecho ya se está haciendo, una desinfección de vehículos, conductores y personal cuando se entre en cualquier planta o almacén, pero insisto, esto al menos en los almacenes Renus ya se está haciendo y entiendo que en la mayoría de almacenes. Y se prevé también un alto impacto comercial debido a la brecha que va a haber entre la oferta y la demanda. Evidentemente, se espera que en las próximas semanas va a haber una demanda muy alta, pero por la falta de conductores que hemos comentado, no se va a estar al nivel de oferta como de costumbre, con lo cual entendemos que los precios del transporte terrestre van a aumentar también. Esto muy brevemente, solo para explicaros que esto es una encuesta que se hizo sobre los operadores de flota, se ha hecho en India, sobre los operadores de flota y sobre los propios propietarios de camiones, acerca de cuándo estimaban ellos que se volviera a la normalidad de que, bueno, la mayor parte de los conductores hubieran vuelto a sus lugares de trabajo. Mirad que para los operadores de flota la mayoría estima que será en el último trimestre de este año, de octubre a diciembre. Para los propietarios de camiones estiman mayoritariamente que será en el tercer trimestre de este año, de julio a septiembre, aunque una buena parte sigue pensando que será a final de año, y todavía una parte importante, o aunque un poco menor, piensa que no será hasta principios del año 2021. Al final, lo que quiero decir con esto y reflejar es que hay una preocupación general en India por este motivo, porque si los camiones están parados no se pueden transportar las mercancías internamente, con lo cual será un problema que el gobierno tendrá que resolver en un muy corto espacio de tiempo. En cuanto al almacenaje, os puedo decir que tanto el almacenaje seco como el almacenaje en frío está permitido para operar. Será aplicable en todas las áreas, excepto en aquellas áreas de contención donde el gobierno, como ya dijimos anteriormente, tiene establecidas sus propias medidas. Todo el servicio de personas y vehículos estará sujeto a un estricto cumplimiento de las normas de higiene y distancia social. Pero bueno, esto es algo que ya sabemos que se está produciendo en todo el mundo, no es nada nuevo. En cuanto a los almacenes Renus, bueno, pues para dar apoyo a diferentes clientes que lo han requerido en esta época de pandemia, muchos almacenes han estado trabajando 24/7, hemos tenido capacidad de almacenamiento en toda India, hemos prestado el servicio de preparación de los permisos para los transportistas ante las autoridades locales para que pudieran transportar la mercancía sin ningún problema, y se ha dado apoyo a clientes que trabajan con el gobierno en diversos proyectos, hospitales, energía solar, minería del carbón, haciendo, bueno, movimiento de mercancías y despacho de aduanas. Os puedo decir que para el post-confinamiento se prevé un aumento en la demanda del almacenamiento en todas las regiones una vez que el gobierno relaje aún más las normas de transporte, y muy importante, se prevé un aumento en los niveles de inventario para evitar que las cadenas de suministro se rompan en el futuro. ¿Por qué? Porque en India, como ya os decía antes, existe la creencia de que puede volver el confinamiento, puede haber rebrotes en el futuro y que algunas zonas vuelvan a estar confinadas, y no se quiere que se rompa otra vez la cadena de suministro como ha sucedido en el último confinamiento. La mayoría, por nuestra parte, la mayor parte de los trabajadores Renus de almacenes son locales, con lo cual, cuando en esas áreas de contención puedan volver al trabajo, no habrá ningún problema. Pasar rápidamente, decir que bueno, Renus India ha estado abasteciendo al Ministerio de Salud durante la pandemia y a Cruz Roja,
con despachos de aduana, almacenamiento, de transporte de máscaras, ventiladores, bueno, todo lo que son EPIs. Se ha hecho gestión y entrega de productos esenciales a los hospitales. Se ha hecho transporte desde los fabricantes a nuestros almacenes para preparar la mercancía según los requisitos que nos pedían los hospitales. Se ha hecho la entrega de última milla, se ha estado trabajando 24 horas, incluso haciendo entregas en horas de madrugada. En definitiva, se ha dedicado un equipo a ello. Podéis ver el volumen de piezas que se ha movido, estamos hablando de 125 millones de piezas, 125.000 números de paquetes manipulados o 60 puntos de entrega en toda India. Perdón. Una breve vista de lo que es India. En India podemos decir que Renos India es una organización bastante estructurada y asentada. Tenemos 69 oficinas, más de 1.600 empleados, tenemos flota propia con más de 200 camiones, somos despachantes de aduanas con certificación de operador económico autorizado y ofrecemos un servicio integral de logística, es decir, no subcontratamos. Disponemos de espacio de almacenaje de 180.000 metros cuadrados. Como veis, una organización bastante asentada en India. Ahí podéis ver todas las localizaciones en las que nos encontramos en India, entre nuestras oficinas y nuestros almacenes. Y por último, y muy brevemente, quiero dar una pincelada de cómo está la situación en España. Con respecto al transporte marítimo, tengo que decir que, aduanas está funcionando con normalidad, la mayor parte de las veces telemáticamente, pero con presencia física cuando requerida. Cuando hay algún tipo de inspección no hay ningún problema. Una cosa muy importante, tanto para nuestra import como para nuestra export, ya lo dije antes en la parte de India, es que no se esperan blank sailings durante el mes de junio, pero sí es importante remarcar que es mejor coger los servicios de las navieras que no utilizan el oceánico de Asia. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues sabéis que las navieras salen de India con dirección al Mediterráneo y muchas de ellas hacen transbordo en cualquier puerto intermedio. Algunas de estas navieras, esos transbordos de contenedores, se hacen a buques que vienen de Asia, por ejemplo, de China. Como en China está habiendo verdaderos problemas de blank sailing y de espacio, nos estamos encontrando que cuando se hace el transbordo a esas navieras, muchas veces hay retrasos incluso de más de una semana y los contenedores se quedan parados en esos puertos de transbordo. Con lo cual, nuestro consejo ahora es utilizar navieras que no utilizan esos servicios de Asia, como pueden ser CMA o Hapag, que tienen un servicio bastante bueno sin utilizar el servicio oceánico de Asia. A día de hoy podemos decir que no hay problema de espacio, ni tanto a nuestra import, ni tanto a nuestra export, pero esto lo cogemos con comillas para ver qué pasa a partir del 8 de junio y a ver qué pasa también en nuestra propia industria cuando todo empiece a desconfinarse un poco más, es decir, cuando la apertura en España empiece a estar un poco más consolidada. En cuanto al transporte, decir finalmente que con respecto al transporte marítimo, que los handling en los puertos está funcionando normal. Hubo en el mes de mayo algún caso puntual de saturación en algún depot, pero algo puntual que ya está prácticamente resuelto, con lo cual la situación es normal. En cuanto al transporte aéreo, las aduanas también están funcionando con normalidad. También telemáticamente, pero con presencia física cuando son requeridas para ello. El handling en los aeropuertos es verdad que está un poco ralentizado porque hay menos personal y todavía hay poco movimiento. Podemos decir que las tarifas no son nada estables, pasa igual que en la exportación de India. Son tarifas ad hoc, hay una volatilidad enorme en las tarifas casi diariamente y no podemos establecer nada ni siquiera a una semana. La parte positiva es que no hay problema de espacio y tenemos otra vez muchas opciones, cosa que no ha pasado hasta hace poco. Tenemos otra vez muchas opciones de aerolíneas para poder embarcar nuestros envíos. Con respecto a la situación de los consolidados terrestres en nuestros grupajes nacionales, decir que las líneas están funcionando a un 75%.
que se traduce en que el tiempo de tránsito para algunas localizaciones que están más alejadas de las líneas principales suele ser un poco más, de un día o dos más, pero nada serio, y que la tendencia es a la alza ya con las fases 2 y 3 del confinamiento. La expectativa es que estemos a un 90% en 2 semanas. En cuanto a los almacenajes, estamos trabajando sin ningún tipo de limitaciones. Todo el movimiento de personas y vehículos está sujeto, como dije antes, en India, a estrictas normas de higiene y distancia social. Y en cuanto al transporte LTL y FTL de carretera, el transporte terrestre, sí llama la atención que el transporte nacional todavía hay pocas cargas, aunque hay una expectativa grande de crecimiento durante el mes de junio. Esperamos que ahora que se están empezando a abrir los centros comerciales y las grandes superficies, crezca la demanda de este tipo de transporte. Tenemos que decir que nuestra export está muy bien, a unos niveles casi parecidos a la normalidad, estamos trabajando a un 95%, siguen existiendo controles sanitarios en la frontera, pero es la import donde ha habido una fuerte caída desde abril. Es decir, no ha habido consumo, no hay importación. La expectativa de crecimiento con el cambio de fase en Madrid y Barcelona es importante, es decir, que una vez que se retome la actividad en Madrid y Barcelona, esperamos que la actividad de importación crezca rápidamente. Y bueno, esto es todo en un principio lo que les puedo contar a día de hoy de India. Como ya les he dicho, la situación va a ir cambiando en las próximas semanas una vez que el Ministerio de Interior en India delimite las zonas de contención y a partir del 8 de junio pues nos encontraremos una nueva realidad. Muchas gracias. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu explicación. Gracias también, Nuria, Iñaki. Creo que nos ha quedado bastante claro y tenemos una visión ahora bastante clara del mercado de India. Bueno, yo les animo a los presentes a plantear cualquier tipo de cuestión que quieran adicionalmente a lo que ya se ha comentado. Mientras tanto, os planteo lo que nos cuestionaban hace un momento una de las empresas comercial, no sé exactamente quién es, dice que como productor y exportador de verduras congeladas, ¿cómo podríamos exportar a India? No sé si se quiere conectar para hacer directamente la pregunta o, bueno, si alguno de vosotros lo quiere plantear. Belén, ¿se refiere al tema de cómo podría hacerlo logísticamente o qué tipo de permisos o qué tipo de infraestructura necesitaría en creo destino? que, bueno, lo planteo cuando estaban hablando, no sé si a Nuria o Iñaki, lo estaban planteando, no sé ahora mismo si está conectado y quiere plantearlo. Ah, dice que la cámara no le funciona. Vale, bueno, pero si quiere abrir el micro, ¿te parece abrir el micro y nos cuentas? A ver, ahora sí. ¿Hola? Hola. No te oímos. Parece que ha abierto el micro, pero no se le oye. Yo creo que la pregunta la cuestionaba en general. Se ve que es una empresa que es productora de hortaliza congelada y bueno, y dentro de los sectores de oportunidad que estaba hablando anteriormente, creo que este ha sido uno de los puntos importantes que han planteado y bueno, en general supongo que estaría interesado en ver cómo sería la forma de funcionar para exportar en aquel mercado. Vale, pues entonces le contestamos nosotros, Belén, ¿te parece? Venga, me parece. Vale, pues a ver, el tema de congelados y como ha comentado Iñaki, sí que es un mercado de oportunidad, es un nicho.
Entonces sí que es verdad que el confinamiento lo que ha hecho es acercar estos productos procesados a la mayoría de la población en India. Con lo cual la contestación es perfectamente se puede exportar, pero aquí tenemos una serie de hándicaps que tenemos que tener en cuenta. Me explico. Un producto procesado cuando está enlatado es muchísimo más fácil de transportar, de trasladar, de almacenar y de hacerlo llegar a través de los canales de distribución. El producto congelado a día de hoy en India pues no tiene todavía esa estructura, no está tan desarrollada. Es uno de los sectores que en principio tiene mucha oportunidad de negocio, pero por eso, porque necesitamos y se tiene que estructurar muchísimo mejor. Esto, si lo linkamos un poco a las dos grandes focos que hemos comentado, hay dos grandes ciudades como son Delhi, que es la capital, está en el interior, es el norte, pero hay otra ciudad, una gran ciudad que es Mumbai. Mumbai es zona portuaria, con lo cual a través de Mumbai sí que se podría exportar muchísimo mejor, llegaría a zona portuaria y dentro de Mumbai la distribución de productos congelados estaría bastante desarrollada y se podría garantizar esa cadena de frío que necesita el producto. Con lo cual sí que habría oportunidades, pero estaríamos limitados a una serie de ubicaciones en India para poder introducir el producto. Hay competidores ya, hay bastantes ya fabricantes de verduras en India que se están dedicando al congelado de verduras. Otra línea para introducir o para poder empezar y empezar a trabajar en India sería a través de esa transferencia tecnológica que hemos comentado. Estas fábricas en India están a un nivel tecnológico bastante inferior al que seguro están ustedes, con lo cual sí que es verdad que podría ser una manera de colaborar, un paso previo, empezar a trabajar con ellos a través de esa transferencia tecnológica. Muy bien, yo creo que con eso ha quedado contestado. No sé si tiene alguna otra cuestión a plantear. Todos los productos congelados cada vez tienen más demanda, pero la demanda la tenemos que focalizar mucho en ciertas zonas, un poco por lo que comentamos. La pena es que no le oímos y no podemos saber exactamente de qué verduras estamos hablando, si están muy procesadas, si están muy... Necesitaríamos un poquito más de información para poder profundizar y darle una contestación un poco más adaptada a sus necesidades. Vale, me está preguntando que bueno, que directamente se pondrá en contacto con vosotros para daros todos los detalles y bueno, y ver exactamente toda esta información. Nosotros hemos trabajado bastante este sector. Nosotros hay empresas españolas, hay una muy referente en el sector que se acaba de implantar que se ha implantado en India con una colaboración con un socio local, con lo cual nosotros este sector lo tenemos bastante desarrollado y sabemos un poco cuál sería el nicho perdón, y las oportunidades de negocio. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay cualquier otra cuestión que tengamos por aquí, que alguien quisiera añadir o bueno, en principio cualquier cuestión. De todas formas, yo mañana os pasaré las presentaciones de nuestros ponentes, ahí estarán los datos de contacto también y o bien a través mía o directamente hacia ellos directamente le podéis perfectamente plantear cualquier consulta adicional. Y nada más, pues yo creo que si no hay ninguna otra cuestión, no sé si alguien más queréis añadir alguno de vosotros. ¿Alguna duda? Nos hemos explicado muy bien, por lo visto. Efectivamente. Creo que hemos pasado con las explicaciones, pero bueno, en algunos momentos. Mira, aquí están preguntando si se puede importar maquinaria de segunda mano a India. Vale, esta es para mí. Sí, maquinaria de segunda mano, sí. Sí que es cierto que hay un montón de beneficios a la importación de maquinaria, que no son extensibles a la maquinaria de segunda mano. O sea, sí que es cierto que hemos dicho que la importación de tecnología es uno de los sectores más primordiales, pero sí que es cierto que el gobierno indio lo que quiere amparar es la maquinaria de primera mano y no quiere convertirse digamos, en una especie de país que recoja, digamos, la maquinaria de desecho de otros países. Pero no está prohibida. Sí que está prohibida en algunos sectores en concreto. Por ejemplo, en la automoción no se puede importar coches de segunda mano. Así como
pues que sé, algunos países africanos, por ejemplo, son cementerios de coches europeos, en India eso no se puede hacer, pero maquinaria sí. Tiene un proceso especial, es un poco complicado. Francisco nos puede comentar, pero básicamente, por ejemplo, el valor que se le da en la aduana a esa maquinaria tiene que ser certificado, da igual lo que hayas puesto en la factura, que va a ir un ingeniero colegiado que tiene que hacer una valoración, una peritación de la maquinaria para ver cuál es el valor real en la aduana, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá del procedimiento, que seguro que en Renus lo saben hacer muy bien. Sí, en nuestra experiencia en este aspecto, además estando yo allí, es un par de empresas que quisieron importar empresas españolas, por supuesto, que quisieron importar maquinaria usada. Entonces, el gobierno indio, dependiendo del tipo de maquinaria, pone más o menos trabas. ¿Por qué? Porque si la maquinaria usada es una máquina que se puede encontrar nueva en India, ellos van a defender siempre el Make in India. Con lo cual, lo más seguro es que no dejen importar ese tipo de máquina. Si se trata de una maquinaria usada que no se puede encontrar nueva en India, entonces habrá más facilidades a la importación. Vale. Ellos están hablando de maquinaria renovada. ¿Vale? Ya no sé si quieren intervenir o no. Eso ya lo que ellos quieran. Directamente yo les doy la oportunidad, si quieren abrir el micro y tranquilamente hablan con nosotros. La maquinaria viene a pagar en torno a un 7,5, entre un 7,5 y un 10% de aranceles de importación. Si es maquinaria nueva, hay muchos sistemas en los que un importador puede importar maquinaria libre de aranceles. Es más, hasta haberse beneficiado de la producción que genera esa maquinaria. Hay muchísimos beneficios, digamos, la importación de tecnología, pero estamos encantados de explicárselo. Vale, genial. Luego, Job nos pregunta si tenéis experiencia en la implantación de empresas de biofertilizantes en India. Micrófono. ¿Plantación comercial? Implantación comercial. ¿Se me oye, no? ¿Se me oye? Sí. Se oye, se oye. Hola, soy Job, muy buena. De Simborg, de Murcia. Sí, la pregunta sería esa, si tenéis experiencia en la implantación comercial de productos biofertilizantes. O sea, Vale, digamos, sí. abonos especiales, pero abonos, para hacerlo fácil. Vale, pues a ver, es que es un sector que se está desarrollando muchísimo en estos momentos en India, hay muchísimo interés y hay muchísimo interés por parte de las empresas, sobre todo españolas. Este sector, no sé qué pasa, está revolucionado de a gusto porque estáis muy activos y estáis continuamente poniendo el foco en todo el sudeste asiático y principalmente en India. En India se está desarrollando muchísimo toda la parte, sobre todo, comentáis que es biofertilizante. El biofertilizante es un sector que el gobierno lo está apoyando mucho, lo está impulsando, porque es una alternativa a todos los fertilizantes más químicos que se estaba utilizando hasta ahora y se está primando mucho pues, toda la parte más saludable de la parte de la salud, con lo cual se sopesa mucho y está primando mucho toda la parte de biofertilizantes. Y incluso en cuanto a normativa es mucho más sencilla. A día de hoy hay una especie de laguna legal en la cual los biofertilizantes no requieren las certificaciones que se están exigiendo a los fertilizantes químicos. Eso es, con lo cual son buenas noticias. Sí que es verdad que es un tema que se piensa que a corto plazo va a cambiar y que va a salir alguna regulación, pero ahora es el momento, desde luego, de prospectar el mercado y introducir los productos porque no tienen en principio normativa. También hay una serie de hándicaps que también habría que compararlo con el fertilizante normal. El fertilizante normal es un producto que está muy bonificado por parte del gobierno de India. ¿Por qué? Porque hay mucho fabricante. Con lo cual, por un lado, el gobierno sí que está apoyando a sus empresas locales de fertilizante normal, más químico, pero por otro lado también está primando mucho la utilización y priman que vaya aumentando ese uso del biofertilizante. Vale, Muy bueno, bien. te haría más preguntas, pero no, que hay más gente. Ya, Pero... de todas maneras, bueno, ahí, lo hemos dicho, India es un país pues federal, 29 estados, pero vosotros estaríais muy focalizados en una serie de estados, con lo cual sería muy fácil saber por dónde habría que empezar a prospectar y cuál sería vuestra puerta de entrada en India. Ya la última. ¿Tenéis, digamos, una base de datos de distribuidores locales importantes? Sí.
Vale, ya está. Muchas gracias. Un tipo de producto que quieras, sí. Sí, biofertilizantes, o sea, abonos muy especiales, digamos. Vale. Muy bien. Venga, gracias. Gracias, Job. Mira, Nuria, nos preguntaba también Cristina Alonso sobre las posibilidades del mercado que tienen los vinos en India. El bio. ¿Qué tipo de Perdón, el vinos. Vinos. Vale, esto es un producto claramente de nicho. Entonces, si la pregunta es si se consume vino, se consume muy poquito vino en India. Si la pregunta es si se conoce el vino se conoce cada vez más. Es lo que hemos comentado. El indio lo que le gusta es un ser muy jerárquico, está continuamente, pues eso, que le gusta exponerse y demostrar al resto de la sociedad, pues si conoces, si sabes, y es un producto importado, te sube un poco de nivel. Ir a un restaurante y pedir una botella de vino, pues muchas veces eso te da cierto caché y te da cierta importancia. El tema es que la cultura del vino en estos momentos en India no está muy desarrollado. Para que os hagáis una idea, el vino que más se vende es un vino espumoso o un vino blanco, con lo cual todavía el vino tinto sí que hay, lo encuentras, pero no se consume tanto. Hay vino, desde luego francés, hay vino chileno, vino australiano, y las cartas de los restaurantes, de los grandes hoteles, tienen una zona para exponer los vinos y una carta bastante interesante de vinos, pero lamentablemente los vinos españoles, pues bueno, la representación es muy bajita, es muy pequeña, con lo cual sí que es verdad que nosotros echamos en falta una campaña de promoción del vino español a nivel general, más que nada porque, bueno, pues ir cada bodega de manera individual es complicado porque entendemos que el gasto de promoción pues, que se requiere es importante, pero sí que es verdad que vemos que es un nicho que está creciendo poco a poco, muy lento, pero es una tendencia que desde luego que va a la alza. Lo mismo, estamos hablando de 29 estados. Los 29 estados, cada uno va a tener una política en cuanto a productos de alcohol totalmente distinta. Los impuestos son distintos. Entonces sí que es verdad que hay un arancel común para toda India, obviamente, un arancel muy alto, 150%, pero bueno, también los vinos australianos, los chilenos y los franceses están pagando este arancel y están dentro de las cartas y son vinos que se consumen. La verdad que asusta cada vez que pides un vino en India, un vino tinto, porque la verdad que el precio de la botella es altísimo. Un vino que aquí te puede costar 6 euros, allí, no sé cuánto, 26, 36, 40 euros o más. Pero sí que es verdad que nosotros sí que animamos a las empresas, a las bodegas, a que prospecten el mercado. Hay mucho importador de vino en ciertos estados, ahora lo comento, que sí que está buscando nuevos vinos, con lo cual es momento un poco de posicionarte y de buscar el hueco para poder vender tus productos. En India no vas a poder comercializar en todos los estados, porque hay estados que tienen la ley seca, con lo cual no vas a poder ahí, no consumen alcohol, con lo cual no se puede vender alcohol. En cambio, en otros estados el alcohol está relativamente cerca o el consumidor puede acceder fácilmente a él. Por ejemplo, es el caso de Mumbai. Todo el estado de Maharashtra, Mumbai, el alcohol lo puedes comprar, las botellas de vino, dentro del supermercado. Estarán en una zona como aparte, pero tú puedes acceder y tienes ahí una exposición bastante interesante de vinos. En cambio, si te vas al sur, al estado de Tamil Nadu, si quieres comprar vino, o como clasificada como bebida alcohólica, vas a tener que ir a una licorería especial. Estas licorerías pues son más pequeños locales, con rejas, no están alejadas de ciertos... no es zona muy... no es accesible el alcohol. Vale. No sé si quieres añadir algo más, Iñaki. No, sí, es cierto, está muy penalizado por el arancel. Por el arancel y un poco todavía porque culturalmente el alcohol en general en India no está muy bien visto. No es que esté prohibido, pero hay partidos, de hecho el propio BJP o partidos ultranacionalistas, ¿no? como el que actualmente gobierna, que hasta en ciertos momentos ha estado jugueteando con imponer la prohibición, ¿no? Yo creo que va a costar un poquito. Yo creo que se van a apostar más por otro tipo de... Anisa a laboratorio. Anisa a laboratorio. Parece que hay una urgencia. Le llaman. Sí. Va a ser difícil, pero claro, el potencial es enorme. Llegará un momento, probablemente asociado a que se bajen los aranceles, en los que las posibilidades
subirán de forma exponencial, ¿no? Se ha hablado varias veces que incluso se podría llegar a considerar que incluir el alcohol dentro del sistema general de impuestos, del GST, y quitar tantas licencias y permisos que son obligados ahora mismo y que tendría un impacto enorme en el precio de venta, ¿no? Habrá que estar atento a ese momento. Yo, en ese sentido, quiero decir, como consumidor que he sido en India de vino, la dificultad que entraña encontrarlo. Sobre todo en la zona de Maharashtra. Y lo poco español que encuentras es muy, muy caro. Sin embargo, en la zona de Delhi es más fácil. Es más fácil. Hay una empresa compatriota nuestra de cerveza que, como curiosidad, produce cerveza para la zona de Delhi y no la lleva al estado de Maharashtra porque no le compensa la cantidad de impuestos que tiene que pagar al cruzar el estado. Es increíble. Entonces, creo que tampoco están tan extendidos los vinos españoles porque es verdad que a la importación se pagan muchos impuestos. Lo que pasa es que los franceses, italianos también sí, tienen los mismos impuestos que nosotros. El tema de la cultura del vino es la que yo creo que ahí es el hándicap es más alto, un poco por eso, porque muchas veces no están dispuestos a pagar por algo que igual no tienen esa cultura. Yeah. Y luego un poco lo que comentaba Iñaki, que sí que es verdad que el alcohol no está bien visto en toda India, pero luego por contra sí que es antigua colonia británica y bueno, hay ciertas bebidas alcohólicas que continuamente que sí que están muy familiarizados y realmente es que beben alcohol. Sí que es verdad que no beben ahí tanto igual de cara a la galería, pero... Sí, se bebe más whisky que vino en India. Muchísimo. Sí, totalmente. Pero yo conmino a todas las empresas que quieran exportar vino a India que lo hagan, porque hay allí un gran número de expatriados que lo agradecerían muchísimo. Muy bien. Bueno, pues ánimo a llevar vino para allá. Di que sí. Y luego, bueno, aquí nos invita a ir a Jumilla, Vale. Lo único también habría que mirar un poco el canal. No es lo mismo el canal Oreca que el canal Retail y aquí los estamos mezclando un poco todo, con lo cual habría que mirar un poco con Sí, detalle. eso también es cierto. Muy bien. Ya, otra pregunta nos la ha planteado Miki acerca del tipo de arancel que habría para la maquinaria agrícola. Si nos pasan las partidas Hay arancelarias, que pasar la partida. Si me la pasas a mí, te puedo decir yo también, Miki, Eso, o sea, sí. sin problema. Perfecto. ¿Vale? Pues Todas aquellas creo empresas que quieren saber el arancel, que nos pasen partidas arancelarias y nosotros rápidamente les informamos. Sí. Y partidas arancelarias y posibles beneficios, porque los hay asociados. Vale, genial. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. A priori parece que no hay nadie por aquí por el chat que haya preguntado ninguna otra cosa. Lo dicho, cualquier pregunta adicional, pues oye, encantados tanto en Cámara de Murcia como cualquiera de nuestros amigos, encantados en atenderos y en ayudaros en lo que sea necesario. ¿Vale? Animaos a que vayáis al mercado de India y a ver si poco a poco vamos remontando exportaciones y todo lo demás, claro. Gracias a Nuria, a Iñaki, a Francisco por vuestra presentación. Creo que nos ha quedado muy claro. Por invitarnos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Y gracias a los asistentes. Un abrazo para todos.